¿Qué tal? Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros el diputado Jorge Triana. Usted lo conoce muy bien, diputado del Partido Acción Nacional. Diputado, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Gusto en saludarte, gusto en estar con ustedes otra vez. Diputado, platíquenos una primera impresión de la manifestación que vimos el pasado domingo, una muestra contundente de la sociedad que quiere mantener al árbitro electoral como lo conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué significa esta muestra social pues de repudio a cambios y en apoyo al INE? Mira, creo que muchos, los que estamos en este ambiente, los que sabemos cómo se han dado las cosas a lo largo de este sexenio, estábamos esperando una reacción ciudadana de este tamaño desde el 2019. La esperamos cuando se creó la Guardia Nacional, la esperamos cuando se canceló el aeropuerto en Texcoco, la esperamos cuando se cancelaron programas como el Seguro Popular o las estancias infantiles, la esperamos durante la militarización y la vimos ahora con el INE, y no es para menos. El INE goza de una amplia acreditación ciudadana, cerca del 70% de los ciudadanos, según el grueso de las encuestas, aprueban sus labores y tienen una muy buena imagen y qué bueno, salió la gente a mostrar su descontento con una eventual desaparición o descomposición interna del INE propiciada por la Presidencia de la República, acompañada por los diputados oficialistas de Morena, del PT y del Verde. Fue una marcha enorme, los que estuvimos ahí tuvimos la oportunidad de constatarlo. A mí me tocó vivir la marcha del año 2005, muy joven por supuesto, pero me tocó vivirla y fue un sentimiento muy parecido. Llegaba gente por todos lados, sin acarreos, sin manipulaciones, sin mentiras, sin un solo vidrio roto. Creo que fue un ejemplo cívico el que se vio y esperemos que esto sea un antes y un después. Pues la parte negativa es la manera como pretende el oficialismo desestimar un esfuerzo ciudadano tan importante, como pretenden hacer menos la asistencia, las burlas de la jefa de gobierno, el desdén y hasta la agresividad del presidente de la República para con quienes asistimos a este evento el día de ayer. Bueno, y el presidente pues es también muy sintomático porque por un lado dice que no fue importante la marcha, pero por otro lado arremete contra los participantes, incluso contra académicos como José Narro y contra José Goldenberg, expresidente del Consejo General, primer presidente del INE. Entonces, muy sintomático que, pues por supuesto, que tocó fibras sensibles y que el gobierno está muy preocupado por lo que vio. Bueno, ¿qué significa, diputado Jorge Triana? Lo comenta usted, que un presidente como López Obrador, que es jefe del gobierno y jefe del Estado, se exprese de manera ofensiva contra los participantes a una manifestación callejera, a la expresión popular en la calle, cuando él mismo construyó buena parte de su liderazgo social a partir precisamente de esta expresión callejera. ¿Frente a qué estamos? Bueno, estamos frente a un déspota, frente a una persona que le gusta acumular poder, frente a una persona que se mareó en el ladrillo, virtualmente, literalmente diría yo, se mareó en el ladrillo porque pues tiene un poco de poder y cambia su visión. Y no es la primera vez que lo vemos, Ricardo. En el 2005 lo vimos con la Marcha Blanca contra la inseguridad, mientras él era jefe de gobierno, una marcha que ni siquiera era contra su gobierno, una manifestación que era contra la inseguridad y cuando quien gobernaba era Vicente Fox, en la presidencia de la República, él lo tomó personal, agredió a los que participaron, les dijo pirurris, los estuvo arremetiendo en contra de ellos y lo que logró fue pues hacer más grande la manifestación y es una marcha histórica hasta el momento. Creo que sucede lo mismo ahorita, lo cual nos deja ver que mientras las marchas las organice él, las ve bien, pero cuando hay una marcha que es en contra de algo que él piensa, inmediatamente lo ataca. Y no es nuevo, él todo el sexenio ha empleado horas y horas y horas de sus conferencias matutinas para desacreditar a los opositores, a la prensa crítica, a los académicos, a los científicos, a los intelectuales, a las feministas, y ahora le tocó pues a la sociedad civil organizada que salió a las calles a manifestar un descontento que me parece que es legítimo. Entonces, bueno, pues se está dejando ver cómo realmente es el presidente de la República, una persona enferma de poder
que le tocan un poquito, lo sacan un poquito de su vertical e inmediatamente responde con vituperios y con epítetos, lo cual es muy lamentable. Eso no es de un estadista. Tú mencionabas la palabra jefe de Estado. Él no se ha dado cuenta que es un jefe de Estado. Él sigue pensando que es un líder de una facción política. Desde que tomó protesta como presidente, jamás ha hecho una sola declaración en el sentido de que gobierna para el grueso de la población. Él sigue pensando que gobierna para sus simpatizantes, para las personas que votaron por él, y la verdad es que sus simpatizantes eran de ese tamaño y se va haciendo más pequeño ese espectro gracias a sus insultos, a su desdén, a su agresividad verbal, que es muy peligroso porque esa agresividad verbal se puede transformar incluso agresividad o violencia física cuando pasa, cuando se transmina con sus seguidores, que son bastante violentos, algunos de ellos, ¿no? Claro. Diputado Triana, fue una marcha no solamente en la Ciudad de México, en la capital del país, sino en casi todas las capitales de los estados. Esto tiene un significado especial, supongo. Por supuesto, fue una marcha en 50 ciudades en el país, fue una marcha en 3 países diferentes, porque también hubo marchas en los Estados Unidos, en Canadá, en España. Vaya, creo que esto tuvo un efecto multiplicador muy importante, ayudaron muchísimo las redes sociales. No es un asunto menor el que estamos viendo, insisto, porque a diferencia de otras manifestaciones públicas que se han dado en contra de políticas públicas de este gobierno, manifestaciones en las que yo he tenido la oportunidad de estar también, que han sido por supuesto en menor cuantía su afluencia, en esta ocasión vimos personas de todas las clases sociales, de todos los orígenes, de todas las filiaciones políticas, vimos por ahí banderas del orgullo LGBT, pero al mismo tiempo vimos estandartes de la Virgen de Guadalupe, cosas que son impensables que vayan juntas. Esto solo lo vemos cuando hay movimientos sociales que tienen alta trascendencia. A mí me viene a la mente, por ejemplo, la Primavera Árabe. Si tienen la oportunidad, las personas que no están viendo, de ver un documental que se llama The Square, que habla de lo que sucedió, del movimiento ciudadano que sucedió, que se gestó en Egipto para poder derrocar al tirano que llevaba décadas en el poder, y se reunieron los fundamentalistas religiosos con los jóvenes, con los laicos, con absolutamente todo, porque tenían un objetivo en común. Si sigue creciendo este movimiento en esta dimensión, creo que estamos hablando de algo muy importante, y ojalá, y es el deseo, y creo que hay que cuidar lo que pasó, ojalá y esto pueda traducirse de manera importante en una coalición amplia entre ciudadanos y partidos políticos opositores de cara a la elección de 2024. Esa era la siguiente pregunta en un minuto, diputado Triana. ¿Es suficiente con esta movilización? Yo creo que es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, teníamos que pasar por esta etapa, teníamos que pasar por esta garita importante donde se rompía el cascarón y salir a la gente a las calles, pero eso se tiene que traducir en una presión ciudadana hacia los partidos políticos, que son el vehículo de los ciudadanos para poder competir contra este régimen autárquico y abusivo que estamos viendo. Entonces, es un primer paso, pero no basta con esto. El llamado es a que dejemos de lado diferencias, a que los partidos políticos de oposición pues se sienten a ponerse de acuerdo y dejen viejas rencillas de lado, porque la ciudadanía ya dio un mandato, y es que vayamos juntos para hacer frente a este gobierno.